Los autores neoclásicos españoles demuestran por lo general un conocimiento muy limitado del arte literario del Siglo de Oro. Su poesía lírica incorpora influencias extranjeras enriquecidas por matices de ciertos poetas renacentistas patrios, en especial de Fray Luis de León, y utilizan en sus composiciones nuestra métrica más tradicional. Las contribuciones más duraderas a la literatura durante este periodo se encuentran en las obras de Nicolás Fernández de Moratín y de su hijo Leandro, en Gaspar Melchor de Jovellanos y en Juan Meléndez Valdés. Otro escritor, José Cadalso, destaca por su poesía, obra dramática y ensayos. En este último género se encuadran las cartas marruecas publicadas en el periódico El Correo de Madrid entre 1788 y 1789, tomando forma de libro en 1793. Ellas ofrecen una visión crítica de la sociedad española. Un género característico de este siglo y que llega a alcanzar cierta relevancia, es la fábula. Esta narración, en verso o en prosa, de intencionalidad didáctica, será cultivada por Félix María Samaniego y por Tomás de Iriarte. La invasión napoleónica de 1808 y el régimen absolutista de Fernando VII coartan la actividad literaria durante las 3 primeras décadas del siglo XIX. Los mejores poetas de este periodo, como Manuel José Quintana, expresan actitudes románticas en obras de forma clásica. Pese a que el Siglo de Oro español había servido de inspiración y modelo a escritores románticos de otros países, España no alumbró autores románticos significativos hasta la década de 1830. El romanticismo fue introducido con éxito en el teatro español por Ángel Saavedra, duque de Rivas, con Don Álvaro o La fuerza del Sino, en 1835. Discípulo del duque de Rivas fue el poeta y dramaturgo José Zorrilla, que comparte con aquel el mérito de recuperar los temas legendarios e históricos en brillantes poemas narrativos. El espíritu romántico de rebeldía está representado por José de Espronceda, considerado por algunos críticos como el mejor poeta español de este periodo. Para muchos, sin embargo, la obra de Espronceda se ve superada por la de Gustavo Adolfo Bécquer. Bécquer cultiva una prosa que dedica a resucitar el gusto por lo sobrenatural y lo misterioso de épocas remotas en sus leyendas, pero asienta su fama sobre la poesía. Compone las rimas a lo largo de toda su vida. Son composiciones breves y generalmente asonantadas que tocan diversos temas, desde el motivo de la poesía en sí mismo y sus fundamentos hasta el amor o la soledad. Otra gran representante del periodo de renovación es Rosalía de Castro, quien escribe tanto en castellano como en su lengua materna, el gallego. La prosa romántica de más calidad se encuentra en los escritos de los costumbristas. Son autores que describen pueblo y costumbres desde una nueva perspectiva. De forma mayoritaria es conocida por su inclusión en las páginas de los periódicos. Uno de los nombres indiscutibles del movimiento costumbrista es Mariano José de Larra. Sus artículos satíricos retratan con mirada crítica una sociedad que muestra sin pudor, auxiliado de una prosa directa y moderna. Su novela El doncel de Don Enrique el Doliente sigue la moda de la novela histórica impuesta por Walter Scott. La narrativa, por el hecho de aparecer también en los periódicos, experimenta un crecimiento importante en el número de lectores. Interesa especialmente la novela folletín que aparece por entregas o capítulos a lo largo de varios días o semanas en la prensa. En la segunda mitad del siglo XIX se produce un cambio en el pensamiento y la cultura española que se traduce en un nuevo movimiento literario. Es el realismo. El realismo español alcanza su máximo esplendor con la obra de Benito Pérez Galdós, reconocido como uno de los grandes novelistas europeos de todos los tiempos. En una serie de 46 relatos históricos agrupados bajo el título de Episodios Nacionales, escritos entre 1873 y 1879, y de 1898 a 1912, Galdós interpreta la historia del siglo XIX de España en forma novelada. Aparte de ello, Galdós construye también novelas de tesis donde aborda problemas religiosos, sociales o políticos. Su tesis principal, Los peligros de la intolerancia religiosa, es desarrollada con vigor en la publicación de 1876, Doña Perfecta,
aunque sus obras maestras se desarrollan dentro de una percepción más o menos realista en el conjunto de su producción novelística, entre la que destaca el retrato que hace de la sociedad madrileña en Fortunata y Jacinta, que ve la luz en 1887. Otros novelistas describen también la vida en diversas regiones españolas. José María de Pereda retrata la vida de Santander, Pedro Antonio de Alarcón y Juan Valera la de Andalucía, y la condesa Emilia Pardo Bazán, la de Galicia. Pardo Bazán y Clarín, seudónimo del novelista Leopoldo Alas, adoptaron las técnicas del naturalismo. Valera, por el contrario, se distingue de los realistas por su afán de perseguir la belleza más que la exactitud. Otros dos novelistas del periodo que alcanzan renombre internacional son Armando Palacio Valdés y Vicente Blasco Ibáñez, quien retrata la realidad más dura de los trabajadores de la huerta valenciana. Durante la última década del siglo XIX España entra en una fase desacostumbrada de actividad creadora. El grupo de escritores conocido como Generación del 98 incluye a figuras tan dispares como Miguel de Unamuno, Ramón del Valle Inclán, Antonio Machado, José Martínez Ruiz, Azorín, Pío Baroja, Ramiro de Maeztu y el dramaturgo Jacinto Benavente. Estos escritores llevan a cabo una profunda transformación del estilo y la técnica literaria española. En lo poético están influidos por el modernista nicaragüense Rubén Darío, caracterizado por la originalidad de imágenes, ritmos y rimas, aunque cada poeta adopta una voz propia y original. Manuel Machado y Francisco Villaespesa son los más próximos al modernismo hispanoamericano, mientras que Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez optan por un lenguaje más personal y una temática diferenciadora. Pese a que los miembros de la generación del 98 poseen estilos muy diferentes, coinciden en actitud crítica e interrogativa para tomar conciencia de la necesidad de liberalizar y modernizar el país, a la vez que hacen una sentida y profunda defensa de la idiosincrasia española. Los escritos de Unamuno, y en concreto sus vigorosos ensayos y poemas, expresan una filosofía que tiene ciertas similitudes con el existencialismo. Las obras de Valle Inclán se expresan en actitudes artísticas más cercanas al esteticismo, es decir, a la concepción literaria que prioriza la belleza sobre cualquier otro aspecto intelectual, religioso, moral o social. El paisaje, la historia, las gentes y el espíritu de Castilla reciben la expresión más auténtica de los últimos tiempos en los poemas de Antonio Machado y los artículos y ensayos de Azorín. Pío Baroja, autor de los 20 volúmenes que componen las Memorias de un hombre de acción, es, para algunos, el mejor novelista español después de Pérez Galdós. Benavente, autor de Los intereses creados, allá por 1907, recibirá el Premio Nobel de Literatura en 1922, siendo el dramaturgo español más distinguido de la época. En el siglo XX, la corriente literaria iniciada por la generación del 98 se trunca durante la Guerra Civil Española. Entre 1936 y 1939, la mayoría de los intelectuales son silenciados u obligados a tomar el camino del exilio. La literatura solo recupera su vigor después de la Segunda Guerra Mundial, con nuevas generaciones que toman el relevo de la desaparecida. La sensibilidad y la absoluta pureza formal caracterizan la poesía de Juan Ramón Jiménez, que alcanza el Premio Nobel de Literatura en 1956. El filósofo y ensayista José Ortega y Gasset, maestro de la prosa, es reconocido como uno de los principales definidores e intérpretes del espíritu de la primera parte del siglo. Otros nombres destacados del periodo son el novelista, poeta y crítico Ramón Pérez de Ayala, el novelista y ensayista Gabriel Miró, el novelista, dramaturgo y crítico Ramón Gómez de la Serna, autor de Las Greguerías y máximo exponente del vanguardismo y el expresionismo literarios en España, el crítico y ensayista Eugeni Dors, los ensayistas Salvador de Madariaga y Gregorio Marañón, y el insigne crítico y catedrático Ramón Menéndez Pidal. El contacto con corrientes vanguardistas, lo mejor de la tradición simbolista, la lectura de los clásicos castellanos y el estudio de la lírica tradicional, enriquecerá el lenguaje y la visión de una brillante generación de poetas conocida como la generación del 27, que florece a finales de la década de 1920 y durante toda la de 1930.
El más conocido de estos poetas es Federico García Lorca, quien vuelca el espíritu popular de España en sus poemas y obra dramática utilizando un lenguaje abiertamente simbólico y surrealista que se funde magistralmente con el habla cotidiana del pueblo. La personalidad arrolladora de García Lorca, junto con la potencia y la riqueza de su inspiración, le convierten en una de las máximas figuras de la literatura en España. Otros poetas destacados de este momento son Jorge Guillén, Luis Cernuda, Rafael Alberti y Vicente Aleixandre. La obra de Guillén se agrupa bajo el título de Aire Nuestro, en 3 libros: Cántico, Clamor y Homenaje. Guillén hubo de huir al exilio por motivos políticos en 1939, por lo que en sus versos subyace un pesimismo creciente. Aleixandre, Premio Nobel en 1977, se erige como un importante modelo a imitar. Su obra poética comienza con Ámbito, en 1928, y adapta de forma altamente creativa la experiencia renovadora del surrealismo. Antología Total, de 1975, recoge la colección completa de sus obras. La influencia de esta formación generacional se refleja en poetas del otro lado del Atlántico como el peruano César Vallejo y los chilenos Pablo Neruda y Vicente Huidobro, entre otros. A caballo entre la generación del 27 y una voz propia imposible de clasificar según algunos, está el poeta alicantino Miguel Hernández, unánimemente elogiado tras la publicación de El Rayo que no cesa en 1936. Su trayectoria poética y amistad con el grupo del 27, lo posiciona entre ellos como genial epílogo del grupo, según calificación de Dámaso Alonso. La humildad de su origen y formación autodidacta no son impedimento para alzarse como uno de los poetas más leídos en España. Sus obras están casi siempre comprometidas políticamente con el bando republicano en defensa de cuyos ideales luchó durante la Guerra Civil. A citar Viento del Pueblo y Cancionero y Romancero de Ausencias. La Guerra Civil Española provocará la ruptura y aislamiento de nuestros creadores con la intelectualidad europea. Muchos poetas continuaron su obra alejados, allá en su exilio. Otros lo hicieron desde el interior expresando sus sentimientos con cierta libertad y sin temor a represalias por parte del régimen. Algunos, que ya habían iniciado su carrera antes de la guerra, como Leopoldo Panero, Luis Rosales y Dionisio Ridruejo, optan por recuperar la tradición renacentista. Los más jóvenes, por lo general, exploran temas más cercanos con ciertos matices de protesta social. Es el caso de Gabriel Celaya, Blas de Otero, Carlos Bousoño o José María Valverde. La generación del 36 se caracteriza por la expresión de su fe religiosa y por su intimismo. Muestran disconformidad con la situación sociopolítica que sigue a la Guerra Civil Española, pero en lugar de enfrentarse a lo establecido, optan por una poesía más personal, íntima y sincera centrada sobre la naturaleza y la religiosidad. La década de 1950 contempla la floración de nuevos autores que se interesan por incrementar la intencionalidad social de sus poemas, o subrayar los valores de la vida cotidiana. Con estos puntos en común surge alrededor de Carlos Barral, el llamado Grupo de Barcelona, cuyo núcleo lo articulan catalanes que escriben en español. Junto a él, Caballero Bonald, Goytisolo, Gil de Viedma, Valente y muchos otros.